Un cordial saludo para todos los que están viendo este video. Con ustedes, Argelia Flores, estudiante de la maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad Pedagógica de Durango, Extensión Gómez Palacio. Con el enorme placer de estar acompañada por el licenciado Edson Ariel Contreras, a quien le agradecemos la oportunidad de esta entrevista. Licenciado, un gusto saludarlo. No, gracias, el placer es mío, desde luego. Muchísimas gracias. ¿Qué le parece si comenzamos esta entrevista platicando un poquito acerca de usted? ¿Qué nos puede contar? Bueno, en la cuestión académica, soy licenciado en comunicación, egresado de la Universidad Iberoamericana. Me especialicé en su momento en el área organizacional, trabajé en ello algún tiempo, pero después me decanté por la docencia, que es a lo que me he dedicado los últimos 20 años prácticamente. 20 años. Hice un posgrado en estudios humanísticos con especialidad en historia en el Tecnológico de Monterrey. Esto fue cuando me di cuenta que necesitaba orientar, digámosle, más mi atención hacia prepararme mejor para mi práctica docente. Después pues me enamoré de la docencia y del estudio. Hice otro posgrado en historia en Casalam, en Ciudad de México. Hice otras 3 especialidades, una en enseñanza, en procesos educativos en universitarios. Esa la hice mientras trabajé en Ibero. Hice otra especialidad en historia del siglo XX y otra en historia de México también. Y lo último que hice fue un doctorado en investigación de procesos sociales también en la Ibero, cuando trabajé con ellos dando clases. Entonces, pues, mucho tiempo dedicado a la docencia, al estudio, porque cuando te dedicas a esto, pues tienes que estar constantemente preparándote, ¿no? Y en la cuestión profesional, he trabajado, bueno, antes de ser docente de tiempo completo, trabajé en varias cosas. Trabajé en un banco, trabajé en maquilas, trabajé en laboratorio médico. Entonces, pues eso me sirvió para tener un espectro más amplio del campo laboral, pero siempre sentí yo que no era lo mío. La docencia siempre di clases, pero lo hacía como una actividad alterna, hasta que en 2004 decidí ya entrarle de tiempo completo y he trabajado dando clases de idiomas, inglés, español como lengua extranjera, francés. También he trabajado en las ciencias sociales, en las humanidades, dando clases de historia, de filosofía, de hermenéutica, de literatura. Y bueno, por ahí es donde me he estado enfocando, y también he sido asesor de tesis, por ejemplo, sinodal, traducción también de textos, por ejemplo, cuando alguna persona no domina bien ya sea el español o el inglés y los he apoyado, también con revisión de libros, redacción, sintaxis, todo este tipo de cuestiones. Vaya, es una trayectoria impresionante y muy preparado, o sea, 2 maestrías, un doctorado, sí, y varias especializaciones. Pues sí, y no dejas de aprender, te das cuenta entre más conoces que realmente el campo de conocimiento es siempre muy amplio. Entonces creo que es importante que uno mantenga una actitud humilde ante esto, porque la idea es que lo que aprendes lo puedas compartir con la demás gente. De eso se trata, a fin de cuentas, creo. Sí, finalmente dice que su pasión es la docencia. Entonces, después de todo lo que recorrió, finalmente terminó enamorada de la docencia. Sí, definitivamente es mi vocación de vida, la docencia. Qué emocionante, después de conocer tantas cosas, de andar por tantos lados, y finalmente decidirse por la docencia. Algunos pensarán que es extraño, pero pues yo creo que los que nos dedicamos a esto a lo mejor somos los que lo podemos entender. Yo creo que para la mayoría de la gente, y lamentablemente hay un prejuicio social negativo hacia la docencia, porque la gente suele pensar que un maestro gana poco, o que son flojos, que tienen demasiadas vacaciones, pero la gente no ve todo lo que hay detrás del trabajo docente. Así. Y eso es a todo nivel, desde nivel preescolar hasta posgrados. Es mucho el trabajo, tú te dedicas a eso también y lo sabes, ¿no? Sí, entonces, creo que parte del trabajo de uno es a esa gente que no sabe o que tiene esas ideas negativas, irles explicando cómo funciona esto para que ellos entiendan que el trabajo de uno es muy importante, ¿no? Tanto como lo es el de un médico, por ejemplo. Sí, es trascendental. Definitivamente. Pues definitivamente nos va a servir muchísimo platicar con usted acerca de su experiencia, de su punto de vista. En esta entrevista nos vamos a enfocar específicamente un tema, el aprendizaje desde las ciencias cognitivas o la metacognición. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? ¿Conoce usted el tema? Seguramente. Sí, es un tema que he conocido
particularmente, fíjate, no en licenciatura, más, lo ves más por ejemplo en posgrados. Eso yo lo aterricé mucho cuando hice el posgrado en estudios humanísticos, por ejemplo, cuando me tocó tener ese acercamiento hacia la filología, hacia la hermenéutica, que eran cuestiones que en su momento a mí, pues en aquel tiempo todavía no estaba especializado en esto, y esto de ver cómo las ciencias se relacionan. Por ejemplo, en el caso de las ciencias cognitivas, pues estamos hablando de la psicología, por ejemplo, de la historia, de la literatura, de la lingüística, porque no puedes verlas como entes separados, sino que a fin de cuentas es una relación que existe entre ellas para poder entenderlas mejor, ¿sí? Entonces, creo que esto opera mucho en las ciencias sociales, en las ciencias humanas, que no puedes verlas como dices un momento, no como entes separados, sino que funcionan estrechamente y trabajan entre ellas. Entonces, por ejemplo, en mi caso, aunque yo me he especializado mucho en la historia, me queda claro que si la historia no es como tal sin la antropología o sin la psicología social, por ejemplo, porque son ciencias que tienen que trabajar a la par. ¿Sí? Por eso se ha preparado tanto. Excelente. Pues sí, pues, ese momento, ¿no? Es cuando te das cuenta que aprendes una cosa y dices, ah, cara, ya entiendo esto, pero me doy cuenta que esto tiene una razón de ser, y para poder entenderlo de manera mucho más integral, necesitas a las otras ciencias, no pueden manejarse por sí solas. Por ejemplo, en el caso de la historia, pues mucha gente piensa que son nada más fechas, nombres, o por ejemplo grandes gestas, pero en realidad la historia tiene mucho que ver desde, por ejemplo, cuestiones que rara vez se analizan, como por ejemplo el gato ahí. No te preocupes de como ahorita igual quiere participar en la sesión. ¿Cómo te diré? Cuando entiendes que los grandes eventos derivan de cosas pequeñas también, ¿sí? Y que yo le digo mucho a mis alumnos, es que si tú ves nada más esto como números o como fechas, realmente nunca te va a llegar, nunca lo vas a sentir como algo que te sirve para tu vida. Entonces yo procuro siempre, por ejemplo, en este caso, le digo, bueno, a ver, ¿por qué hablamos español en México? ¿Por qué somos un país católico? ¿De dónde viene todo esto? O incluso hablamos de prejuicios, como por ejemplo, ¿por qué la palabra no tiene una connotación negativa en nuestro país? Sí. Y eso, cuando los pones a pensar este tipo de cuestiones, veo las relaciones con eventos del pasado que tienen que ver también con la cuestión mental, con la cuestión social, con los prejuicios, con los valores. Ahí es donde te das cuenta que vas relacionando con otras ciencias sociales que también van a la par. Yo no estoy, ¿cómo te diré? Yo te comentaba que yo esto lo manejo desde la cuestión de las ciencias sociales, no desde la cuestión, por ejemplo, de la educación como tal, como lo trabajas tú, pero es por ahí donde yo he orientado la cuestión de las ciencias cognitivas en mi praxis docente. Finalmente todas estas ciencias convergen y somos resultado de nuestro contexto. Sí, totalmente. Sí, definitivamente. Hace un momento mencionábamos lo de la metacognición. ¿Considera usted que es útil o importante? ¿Cómo lo ha visto, no sé, en sus alumnos o en su vida misma? Bueno, es muy importante porque cuando hablamos de la cognición tiene mucho que ver con lo que uno conoce y lo que uno percibe de las personas y de las cosas. Pero las percepciones son subjetivas. Así es. Sí, porque las percepciones están basadas en los prejuicios que uno tiene, en la creencia que uno tiene, en el ambiente que te rodea. Y el que tú tengas una percepción de las cosas no significa que esa percepción sea realidad. Es realidad para uno, así es, pero no necesariamente realidad para los demás. Entonces, yo he aprendido mucho esto, por ejemplo, en trabajos de investigación, cuando tienes que hacer a un lado tus ideas, tienes que hacer a un lado tus prejuicios, tienes que hacer a un lado todas tendencias que uno tiene para poder acercarte al objeto de estudio de manera mucho más clara. Entonces, o sea, no ver nada más lo que es aquí o lo que uno percibe, sino percibir, digámosle, otras realidades, ¿sí?, de un mismo hecho. Es por eso yo lo he orientado, y cuando trabajo con mis alumnos, por ejemplo, en proyectos de investigación, siempre les hago referencia a que haz a un lado tus ideas, tus emociones, tus prejuicios, para que puedas acercarte al objeto de estudio de manera mucho más clara. Más objetiva. Sí, si es que yo pienso que hablar de objetividad es algo muy complejo, porque los seres humanos somos por naturaleza subjetivos, pues somos sujetos, ¿no? Pero sí, pues, tener un acercamiento lo más posible, pues, a lo que llamaríamos
la objetividad desde una perspectiva más holística, creo. Entonces, definitivamente la metacognición no es una cuestión específicamente de la educación, sino que se usa en la vida diaria. Sí, se puede, sí. Lo ideal sería poder usarlo en la vida cotidiana también, aplicándolo, por ejemplo, a la cuestión de la inteligencia emocional. Pero la realidad es que pues, poca gente, no solamente que la aplique, conoce y sabe que existe. La realidad es una cuestión lamentable. Y eso creo que tiene mucho que ver con que aprendemos, por ejemplo, en la escuela de números, de fechas, aprendemos mucha información, pero no la procesamos. Entonces sería bueno que, y lo he platicado en algún momento con colegas, que hubiese algún curso enfocado también al manejo de las emociones, porque eso creo que nos llevará a entender mejor por qué pensamos o sentimos como sentimos. Excelente, como dijo usted hace un momento, no se trata solamente de lo que percibimos, sino que eso se convierte en nuestra realidad, que no necesariamente es la realidad de los demás. Exactamente. Sí, y definitivamente las emociones siempre están involucradas. Muchísimas gracias, licenciado. Verás que nos ha ayudado muchísimo con lo que nos ha compartido. Es muy interesante su punto de vista. Gracias. Creo que todos podemos sacar provecho de lo que nos ha contado. No sé si quiera agregar un último comentario para terminar con esta entrevista. Bueno, te agradezco la deferencia por buscarme para platicar conmigo y espero que esto que charlamos pues sirva para el objetivo que tú estás buscando en tus estudios. Muchísimas gracias. Definitivamente hay mucho que rescatar y todavía lo que vamos a aprovechar después del video. Pues le agradecemos muchísimo su tiempo y sobre todo lo que nos ha expuesto en esta entrevista, porque su experiencia nos enriquece, no solamente como docentes, sino también como personas. Ha sido un enorme privilegio y un gran placer. Muchas gracias por su tiempo. A ti. Hasta luego. Sale. Gracias por vernos.